Esta mañana Dios me alaba el Señor y Dios me dio una palabra directamente para la iglesia. Muchas veces nosotros somos pastores. Yo soy pastor y todos los domingos en mi congregación siempre Dios me da una palabra pastoral. Y esta mañana Dios me daba una palabra pastoral para la iglesia. Yo quisiera que usted, por favor, se ponga de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Gracias a todos ustedes por este lindo tiempo. Segunda de Corintios capítulo 5. Es una gran realidad de cómo nuestro Señor desea que nosotros, vea conmigo el capítulo 5, verso 7, de cómo nosotros debemos, hermanos y hermanas, de caminar bajo la fe en lo sobrenatural. Escuché de expansión, escuché de todo lo que Dios quiere hacer en su vida, ¿no? De las promesas que Dios tiene para con ustedes. Pero vamos a leer el versículo bíblico, por favor. Léalo conmigo. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. Vamos a tomar este texto como una base. Porque por fe andamos y no por vista. Una vez más. Porque por fe andamos y no por vista. Leamos el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Verso 9. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradable. Verso 10. Con esto concluimos. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para cada uno que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Señor, gracias por los ministerios de Yeshua, Señor. Gracias por tus planes, por tus propósitos sobre este ministerio, oh Dios. Señor, por todas las promesas que has dicho sobre la iglesia, por todo, Señor, lo edificado sobre lo edificado, Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por los ministerios representados no solamente en este país, sino, Señor, los que ya, Señor, están funcionando en otras partes, oh Dios. Padre, gracias esta mañana, Señor, por tu gracia, por tu poder, Señor, por manifestar tu palabra de esta manera, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, por favor. Cuando el apóstol hablaba sobre los planes y los propósitos que Dios tiene para su vida o para el ministerio, una de las cosas que Dios alaba mi corazón directamente, y escuché la voz de Dios, que el apóstol decía: vamos a expansión. Y una de las cosas que Dios quiere es que la iglesia se expanda. Pero a la vez como la iglesia se expanda, Dios quiere también expandir nuestra vida. Porque todo movimiento de Dios y toda obra de Dios viene primeramente a través de uno primeramente. Es decir, de que el Señor lo viene preparando a uno para los cambios. Y yo creo con todo mi corazón que la iglesia está entrando en un proceso, en un cambio, donde Dios quiere reinar y donde Dios, el Señor, desea de que su iglesia, la iglesia de Jesucristo, sea una iglesia que ande por fe. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas cosas para irles poniendo en base. Una de las cosas importantes, y nosotros sabemos de que tenemos la fe, diga la fe. La fe es importante. ¿Qué dice la escritura referente a la fe en Hebreos capítulo 11? Es un precioso versículo que todos lo conocemos y hemos hablado por mucho tiempo. Pero Dios me hablaba y me decía: muchos hablan de la fe, pero no todos caminan en fe. Muchos conocen la palabra, pero no todos caminamos en pos de la fe. Muchos conocen lo que es el logos, pero son pocos los que conocen el rema. Por ejemplo, esto lo descubrí con una señorita que llegó a mi oficina. Y esta señorita me dijo: pastor, yo conozco la Biblia, yo conozco el Salmo, lo puedo recitar.
Y yo le dije, está bien que lo conozca, pero una de las cosas que el Señor desea de tu vida es que tú puedas poner por práctica también la palabra del Señor. Es que tú puedas vivir la palabra del Señor. Es que puedas hablar las cosas que tú no miras, que como que ya las estás recibiendo por fe en el nombre del Señor. Porque muchas veces nos quedamos, el pastor decía, muchas veces nos quedamos en el plan profético, pero no sabemos cómo alcanzar las cosas del Señor. ¿Me explico? El pastor decía, el apóstol decía, antes que termine este año, miraremos la gloria de Dios y aquello que Dios ha prometido, y lo que tú sembraste, Dios lo va a retribuir y te lo va a dar. ¿Cuántos dicen un amén? Pero qué importante es creer y poner por obra esa palabra. Qué importante es que usted pueda caminar en pos de lo profético. Es que usted pueda creer. Entonces Dios me hablaba y me decía sobre este precioso tema que voy a abordar en esta mañana, que Dios desea que nosotros como iglesia, les hago una palabra pastoral, como cristianos, como hijos del Señor, nosotros, mis amados hermanos, somos llamados a vivir una vida sobrenatural. Diga conmigo, somos llamados a vivir una vida sobrenatural. Hace muchos años escuché un testimonio de un siervo, de un ministro del Señor, un hombre visionario. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la gente visionaria? ¿Cuántos saben que a Dios le gusta la gente visionaria? Hay que pensar en grande, porque Dios es grande. No hay que pensar en pequeño. Dios es más grande que cualquier problema. Y cuando este pastor comenzó a recibir un proyecto, una visión de Dios, el Señor le dijo, vas a ser dueño de muchos canales, vas a ser dueño de muchas radiodifusoras. Y él dijo, yo lo creo porque Dios lo está hablando, Dios lo está diciendo, y si Dios dice, el Señor lo va a cumplir. Pero ahora que como que en el transcurso de ese proceso, esa transición, nos encontramos en una situación que la pregunta es como cuando María le dijo, ¿cómo será esto cuando se le presentó el ángel? ¿Me explico? La transición de cómo es que se va a dar, de cómo es que entonces nosotros vamos a recibir lo prometido, porque ahí es donde muchos se quedan y muchos no llegan directamente hacia el plan y perfecto del Señor. ¿Me explico? Y entonces dijo esta persona, lo que voy a hacer, voy a creerle a Dios y voy a confesarlo y voy a hablarlo y voy a escribir la visión y la voy a escribir, y todo el que leyere en esa visión lo que se ha puesto va a correr y a caminar. Y hermano, ¿sabe qué? Para la gloria del Señor, Dios comenzó a poner los recursos. Dios comenzó a poner los recursos. Ahora él dijo, yo no tengo el dinero para comprarlo, porque era un proyecto, usted se imagina, multimillonario. Levantar una radio y televisión en Estados Unidos es un proyecto millonario. No le estoy hablando de $1 millón, le estoy hablando de un proyecto millonario. Y dijo, yo no lo tengo, pero sé que Dios me lo ha dado, y si Dios me lo ha dado, voy a hacer un proyecto. Note esto, qué importante. Dios es un Dios que trabaja cuando nosotros somos también buenos administradores. Hello. Dios es un Dios que trabaja cuando usted es una buena administradora. Dos, Dios no improvisa. Dios se mueve a través de su palabra. Dios se mueve a través de su palabra. Amén. Y entonces dijo, vamos a escribirlo. Hicieron el proyecto y Dios comenzó a abrir las bendiciones, hermano. Y a los 3 meses Dios le había dado el deseo de su corazón. Qué lindo, ¿no? Sabe, esto es algo precioso. Y yo creo que ante todo, miren esto, Dios mira una motivación. ¿Sabe cuál es la motivación? La motivación es que todo eso iba a ser para servir a Dios, para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para que le demos gloria a Dios. O sea que si algo todavía no has recibido, tienes que escudriñar tu corazón si es para ti o para Dios, porque Dios no te va a hacer daño con algo que te va a dar. Al contrario, Dios quiere darte, bendecirte, Dios quiere darte mucho más, pero siempre y todo quiere Dios que usted pueda darle al Señor la honra y la gloria de todo lo que usted recibe, mi querido hermano.
sabe que Dios lo va preparando a uno. Cuando Dios te da algo grande, Dios te va preparando. Y hace un mes aproximadamente, el Señor tuvo misericordia de su siervo, y el embajador de Burundi tuvo una charla conmigo por ahí en un estado. Y en esa charla me dijo el embajador: quiero que me envíes todo tu currículum. Y yo le envié todo mi currículum y todo ese procedimiento, ¿no? Y entonces yo le dije: Señor, va en tus manos. Y al mes exactamente me contesta y me dice: ¿usted califica para un PhD? Y yo le digo: sí. Un PhD significan 8 doctorados en una serie de clases y una serie de experiencias. Y entonces yo le pregunté al Señor: Señor, ¿para qué me das esto? Porque una de las cosas que he aprendido es a preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué me das esto? Y cuando se lo presenté a mi apóstol me dijo: es de Dios y Dios está honrando. Pero una de las cosas que yo pude entender, que Dios, el Señor, me vino preparando para esto, porque eso no me hace a mí sentir ni mayor, me explico, ni me hace sentir menor, porque reconozco que todo lo que Dios me ha permitido recibir es para su honra y para su gloria. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Es decir, de que ahí encontramos el punto principal, y vemos, hermanos y hermanas, que Dios viene preparando nuestra vida. Dios viene preparando nuestra congregación. Dios viene preparando cosas grandes para su iglesia. Amén. Pero a la medida como Dios va preparando, también el Señor va a ir cumpliendo en ti sus propósitos grandes. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces el propósito del Señor es que vivamos una vida sobrenatural siempre, y que no nos conformemos con aquellas cosas que nos rodean. ¿Es posible, hermano, vivir de una manera milagrosamente? Claro que sí, porque muchos hoy en día, hermanos, se han olvidado. Es decir, vamos a retomar y a decir otra vez que hay personas que, hermano, están hablando la palabra, pero no están creyendo la palabra. Dios quiere de que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, como ese cántico que hace un momentito cantamos al Señor, usted diga: yo sé que Dios tiene puertas grandes para mi vida. Y que nosotros seamos personas que entendemos que debemos de caminar por fe y no por vista. Me explico, porque Dios lo va a llevar a ustedes a hacer hazañas grandes. Dios lo va a llevar a ustedes a hacer cosas grandes, porque nosotros, los pastores visionarios, así somos de repente. Si yo le contara cómo agarré el local donde yo estoy, a través de un ayuno y oración, el Señor, tal vez ya lo dije, no sé si lo recuerdo, pero Dios me dijo: ve, ora por ese local. Y cuando llegué a ese local, estaba una hermanita coreana. Y la hermanita coreana, cuando le toqué la puerta, me dice: entre por favor. Y entré a ese local, y cuando entré a ese local me dice: te estaba esperando, toma las llaves. Así, sobrenaturalmente, pues. Pero porque yo estuve confesando las cosas del Señor. Una de las cosas que el Señor desea es que nosotros tengamos que confesar, que hablar las cosas del Señor. La Escritura dice que nosotros, pues entonces, caminamos en fe, y la fe debe de ser real en nuestra vida. Amén. Todos decimos un amén. El Señor señala que nosotros, dice Hebreos capítulo 10, verso 38, dice la Escritura: mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si se vuelve atrás, no estará contento de él. Dios desea de que sus hijos, nosotros los que somos cristianos, debamos de caminar en fe, mis queridos hermanos. Oh sí, cuando caminamos en fe, vamos nosotros a entrar a niveles sobrenaturales. Vamos a ver cosas
grandes, cosas poderosas en nuestra vida. Qué importante es cuando la iglesia, cuando los cristianos, cuando nosotros como ministros caminamos en fe, porque las cosas se mueven de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando dicen un amén conmigo. Cuando caminamos por fe es importante. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, escritura que leímos, dice la palabra del Señor, de que nosotros caminamos en fe y no por vista. ¿Sabe que es importante comenzar a declarar y a ver las cosas en fe? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Dentro de tu vida hay necesidades. Dentro de tu casa hay necesidades. Dentro de tu familia hay necesidades. Posiblemente tengas personas que no sean convertidas. Hay necesidades, ¿sí o no? Posiblemente estés en esta mañana pasando un problema difícil. Posiblemente estés pasando un problema emocional. Cualquier cosa que estés pasando. Pero una de las cosas importantes es saber siempre que nosotros como hijos del Señor debemos de hablar la palabra, de mover la palabra. Por ejemplo, mire, Dios nos dio promesas. Diga promesas. Tenemos las promesas del Señor, y las promesas de Dios son reales en nuestra vida. Muchas veces leemos la Biblia, muchas veces estamos dentro de la palabra, muchas veces estamos leyendo la escritura, pero ¿sabe qué, hermano? No hacemos las promesas de nosotros. ¿Por qué? Porque no las confesamos, no las desatamos. Tengamos que desatarlas en fe, tengamos que hablarlas en fe. Tengas tú que mover cosas en el ambiente natural para que se trasladen en el ambiente espiritual. Cuando las hablas, cuando las dices, y las cosas van a ser, y las cosas se van a mover, porque Dios es un Dios que respalda su palabra. ¿Cuántos decimos un amén? Y Dios es un Dios que le agrada cuando usted, hermano, habla dentro de las situaciones de su vida. Usted dice: yo sé que las cosas van a cambiar porque mi Dios está conmigo. Y usted comienza a llamar las cosas que usted no mira, que parece que no son, pero que como que si ya fuesen. Y usted dice: las cosas van a cambiar. Si se cierra una puerta, hay otra puerta que se abre. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Romanos 8. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Pero las cosas van a ir cambiando. Las cosas van siendo diferentes. Cuando la iglesia comience a tomar esto en serio, las cosas van a ser diferentes. Muchas veces somos nosotros los que convertimos las noticias en malas noticias. No sé si usted me entiende esto. Porque hay un texto que dice en la palabra que los justos no recibirán malas noticias. ¿Cuántos decimos un amén? ¿De qué? Entonces ahí se cumple Romanos capítulo 8. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ahora, pero ¿cuál debe ser nuestra posición como hijos del Señor? Nuestra posición debe de ser que nosotros debamos de confesar la palabra. Por ejemplo, mire, hay una preciosa promesa para la familia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué estaba en el final de su carrera, de su ministerio? ¿Se recuerdan ustedes allá en el último capítulo de Josué? Y entonces le dice Josué al pueblo: escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a quién. Entonces hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. Ahora, que como que esa promesa, sí, mire pastor, la conozco, pero sabe que los problemas en la familia todavía no cambian, siguen siendo los mismos. Y es que el esposo no quiere venir. Y pastor, ¿qué hago? Mi esposo no quiere venir, me voy a quedar en la casa. No, usted venga a la iglesia. Usted hable la palabra en fe. Usted levante oración. Usted vaya creyendo que el Señor va a ir cambiando las circunstancias de la familia. ¿Me explico? Y en vez de decirle al esposo, no sé aquí, allá, tal vez lo puedo decir, que le dicen: levántate, demonio, levántate.
usted lo va a bendecir con una palabra, y usted le va a declarar una palabra al Señor, porque usted es cristiano, cristiana. Me explico, hermano y hermana. Y a los hijos no les va a decir no pueden, no, ustedes son lo mejorcito, porque ustedes son hijos de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Sabe qué? Muchas de las palabras y del vocabulario de la cultura cristiana, muchas no las usamos. Muchas no las usamos. Y tenemos tantas promesas en la palabra. Tenemos tantas promesas que el Señor nos da una serie de promesas para que nosotros como cristianos tengamos que decretarlas sobre nuestros familiares. Sobre el área financiera, por ejemplo, la Escritura dice en aquel texto: amado, yo deseo que seas próspero en todo. Ahora, esto encierra integralmente, ¿no? Pero también así como prospera, ¿qué? Ah, claro que sí. Pero el problema es que muchos quieren prosperar secular, pero no se olvidan de las cosas primordiales del Señor. Y Mateo 6 dice lo siguiente, papito. Dice Mateo 6: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Si no, vamos a caer como en el tiempo de Ageo. Si no, vamos a caer como en el tiempo de Ageo, que dijo: no es para vosotros estar en vuestras casas artesonadas. La casa de Dios está desierta y ustedes están de esa manera. La realidad es de que, amado hermano, nosotros tenemos la palabra del Señor, pero nosotros tenemos que activarla. Dios esta mañana me llamó a activar tu fe. Dios me llamó a activar la iglesia. Dios me llamó a que se active un milagro dentro de tu vida. Que cuando salgas de esta mañana y tú veas lo que era imposible, tú digas: en el nombre de Jesús se va a hacer posible, porque voy a hablar la palabra del Señor, porque se van a cumplir las cosas y las promesas. El apóstol Jorge Mario decía: antes que este año se termine, mira tu promesa. Mira tu promesa. Míralo, tu siembra. Que Dios no se va a quedar con nada. Eso lo tengo yo, pero segurísimo. Todo lo que usted haga para Dios, Dios no se queda con nada, mi hermano. Al contrario, Dios, el Señor, le retribuye el doble o el triple. Amén. Pero es importante que usted como hijo de Dios, que usted como hija de Dios, hable la palabra. Vaya usted cambiando las cosas, hermano, en el ambiente espiritual. Es que usted vaya cambiando su vocabulario. Es que usted entienda que usted ha sido llamado por el Señor para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, y para que la gente pueda ver la diferencia en su vida. Pero esto va a pasar cuando la iglesia tome su posición, y cuando seamos nosotros los que sembramos, los que vamos sembrando semillas para ir transformando las situaciones que vivimos. Oh sí, hermano. Mire, cuando hablamos de esto y de la oración, qué lindo es que van a tener un tiempo lindo de oración. Me recordé, allá en la ciudad de Los Ángeles hay una calle muy conocida, Pico Union. Hace unos 20 años por ahí no se podía caminar. Una calle muy difícil. No pasaba, bueno, ni pasábamos en carro rápido, creyéndole a Dios, ¿verdad? Pero esas calles ahora han sido transformadas, porque hubieron pastores que se pararon ahí. Hubieron pastores porque estuvieron orando y decretando las bendiciones del Señor. Hubieron ministros del Señor hablándole a las circunstancias y diciendo: lo que ahora parece que es un desierto, ahora más tarde se va a convertir en un oasis para la gloria del Señor. Y ahora todas esas áreas, hermano, todas esas áreas están llenas de iglesias para la gloria del Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque hubo un pueblo, porque hubieron pastores que hablaron la palabra. Dios te ha llamado a que tengas que decretar la palabra del Señor que está en ti. Amén. ¿Cuántos decimos un gloria a Dios?
quisiera leerles algo que estamos hablando mucho, pero sí hay algo real de lo que Dios conoce en nuestros corazones. Libro de Hebreos. Y de que el Señor en ningún momento, hermanos, dejará el Señor caer su palabra. En el capítulo 6, por favor, léalo conmigo. Y el verso 13. Capítulo 6, verso 13. La Escritura dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Verso 14, léalo conmigo. Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, ¿con qué dice la palabra? Que es importante. Habiendo esperado ¿cómo esperó? Con paciencia. Alcanzó las promesas. Verso 16: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que es en ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Mire, aquí encontramos que Dios, el Señor, cumple sus promesas. Si vemos un gran ejemplo es en Génesis capítulo 12, usted ya lo conoce. Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Escritura que Abraham salió sin saber hacia dónde iba, y que por ese hecho de que salió directamente, dice la palabra, que Dios miró su obediencia. Dios mira nuestra obediencia. Pero la Biblia dice también que Dios cumplió su promesa, y Dios cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Usted se puede imaginar que después de eso Dios le dice: te voy a bendecir, te voy a multiplicar, gloria a Dios. Pero en el momento pues no tenía nada. Pero había una palabra sobre él. Porque si usted mira Génesis 12, salió literalmente sin nada. ¿Y cómo es posible? Claro, su fe le fue contada por justicia. Y él dice en la Escritura que le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Sé, hermano, que Dios desea que usted le crea con todo, pero que también usted hable y usted confiese las cosas que no son, que como que ya fuese, pues. Porque yo me imagino que Abraham, cuando iba caminando, iba confesando. Así lo estoy parafraseando, no iba confesando y diciendo: sé que mi Dios ya me abrió, me bendijo el Señor, y el Señor ya me tiene en un lugar bendecido. Y comenzó Abraham a confesarlo y a decirlo. Hermanos y hermanas, Dios, el Señor, nos ha llamado para que nosotros alcancemos niveles poderosos en su gloria. Pero tenemos que confesar la linda palabra del Señor. Y cuando veamos las situaciones difíciles, las situaciones que muchas veces vienen a nuestra vida, es decir, las adversas, usted las comience a transformar, cámbielas, hágalas diferentes, confiéseles, háblele a las situaciones. Vea que Dios siempre va a hacer algo extraordinario con usted. Habla la palabra, transforme las cosas, porque la palabra es vida y es espíritu. Transforme las cosas. De repente llegó un joven a la oficina y me dijo: pastor, me quitaron el trabajo. Y yo le dije: ¿cómo te sientes? Bien, sé que Dios va a abrir otra puerta. Bien positivo. Dios va a abrir otra puerta. Muy positivo. Oramos por él. Y Dios así es. Él comenzó a hablar y a decir, no comenzó a decir: ay, ¿qué voy a hacer ahora? Porque muchas veces lo que vemos es lo que creemos. ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer ahora?
Y de repente los problemas, y ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos para esto. Pero no dijo, vamos a creer que Dios nos va a llevar a otro nivel. Vamos a creerlo. Amén. Y que sabes qué, hijo, si se cierra una puerta, no te preocupes. Dios va a abrir, te va a abrir Dios otra puerta mayor. Eso es lo que dice Apocalipsis 3. Y si Dios te abre otra puerta, pero vamos a creerlo y a confesarlo. Y es más, lo vas a saludar de una vez y lo vas a llamar. Y lo vas a saludar. Que lo que estás pidiendo ya lo estás recibiendo. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y así fue, hermano. Lo sacó de ese lugar y ahora el Señor lo tiene en un lugar mejor y tiene mejor horario para servir a Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero ¿sabe qué, hermano? No se pudo quedar calladito en ese problemita, en ese desierto, diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Como muchas veces le agarran a muchas personas allá. Hay gente que le agarra así, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? No, usted ponga siempre su mirada en el Señor. Usted siempre confíe en el Señor. Usted siempre hable las promesas del Señor. Abraham salió, pero salió creyéndole a Dios, que Dios le iba a bendecir. Amén. Y Dios le bendijo, hermano. Le bendijo el Señor. Le dio a un Isaac. Lo bendijo el Señor. ¿Por qué? Porque esperó con paciencia la promesa. En ningún momento dejó de estar hablando palabras negativas, como hay muchos cristianos que hablan palabras negativas. Cuando se encuentran en medio de las crisis, no sabemos qué hacer y ahora qué voy a hacer. Hermano, usted hable, transforme las cosas. Usted ha sido llamado a ser un transformador para vida, para cambios. Háblele a lo natural para que se convierta en lo sobrenatural. Y usted va a ver las hazañas que Dios va a hacer en su vida. ¿Cuántos decimos un amén? ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Tenemos que entender que el propósito del Señor es que nosotros tengamos que caminar en fe y no por vista. Que Dios nos dio el Señor a nosotros la fe para que podamos alcanzar esos niveles preciosos y movernos a esas etapas preciosas en nuestra vida, mis amados hermanos, que es muy importante. La fe no es un sentimiento. La fe es algo real, es un principio de Dios para nosotros. Y ese principio de Dios debemos, hermano, de tomarlo. Que nadie te pueda parar lo que Dios te quiere dar en este día. Usted créale a Dios. Amén. ¿Sabe que estaba Pedro en la barca? ¿Sabe ya la historia de Pedro? Y dice la escritura que Jesús le habla. Muchas gracias, este aparatito. Téngame paciencia. Y Jesús le habla, gracias. Y Jesús le habla a Pedro. Gracias. Y entonces le dice: Pedro, sal de tu barca. Muchas veces somos probados, ¿no? En alguna medida, en alguna manera, para ver qué vamos a hacer, a dónde vamos a correr, qué vamos a realizar. Pedro, sale de tu barca. Y sabe que Pedro sale de la barca, sale creyéndole a Dios, al Señor. Sale Pedro de la barca y camina, porque sale Pedro creyéndole a Dios, hermano. ¿Sabe qué importante es que la iglesia pueda creerle a Dios en esos niveles? Y aun cuando nos encontremos en algunas dificultades difíciles, si me regalas el micrófono mejor para no estar así, discúlpame, pero esto sí.
En algunas dificultades difíciles, Dios desea de que la iglesia, hermano, siempre crea que Dios, el Señor, nos va a llevar a otro nivel maravilloso. Démele un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Gracias. Muy bien. Sí. Dele gloria al Señor en este día. Dios es bueno. Dios es muy lindo, muy bueno. Amén. Qué bueno es el Señor. Démele otro aplauso al Señor Todopoderoso. Dios es lindo. Qué lindo es Dios. Y sabe que entonces Pedro estaba en la barca y el Señor le dice: Pedro, sal de tu barca. Y cuando sale de tu barca, Pedro sale de la barca. Y sabe que Pedro escucha la palabra del Señor. Y Pedro le obedece porque Pedro le conocía en ese nivel. Pedro había tenido las experiencias de estar con el Señor. A Pedro se le dieron las llaves del reino. Pedro fue tomado al monte de la transfiguración para verdaderamente ver quién era Jesús. Pedro le conocía en todos esos niveles. Pero el Señor, de alguna manera, en el discipulado de Pedro le quería enseñar este otro nivel. Pedro, vas a salir de la barca. La barca es el tipo de la comodidad, muchas veces. O tal vez la barca es el tipo de la prueba. Pero Pedro, vas ahora a caminar. Y dice la Escritura que Pedro comenzó a caminar y comenzó a desafiar lo natural, porque escuchó la voz del Señor. Y sabes de que la iglesia ha sido llamada, nosotros hemos sido llamados a entrar en eso sobrenatural, escuchar la voz de Dios, ser obedientes al Señor, cambiar circunstancias, creer en el Señor, buscar la dirección del Señor siempre. Que Dios siempre sea rey, que el Señor siempre se entronice en cada problema. Y que cuando veas alguna situación así difícil, tormentosa, que puedas decretar esa palabra, que Dios es el que va a obrar para bien las cosas y no para mal, siempre el Señor. Amén. Pero que la fe en nosotros se haga una realidad. Hermanos y hermanas, su servidor en lo personal ha experimentado niveles de fe, de cómo Dios de alguna manera te hace ver cosas sobrenaturales y cómo Dios te sorprende de repente. Vivimos tiempos tan maravillosos en la década del 80. Fueron tiempos tan preciosos en la ciudad de Los Ángeles. Todavía siguen siendo tiempos preciosos, pero en la década del 80 fueron tiempos preciosísimos. Hubieron tiempos que estábamos en ciertos lugares y la presencia del Señor literalmente caía sobre nosotros. Y esa mesa era una mesa llena de la presencia del Señor, y la gente que llegaba era tocada, hermano, era tocada. Y las personas que llegaban a hablarnos recibían. Ni siquiera predicamos, ni siquiera hablamos, sino que Dios se derramaba de una manera sobrenatural y la gente era tocada de una manera poderosa. Hermano, hermana, tenemos que vivir esos tiempos del Señor. La palabra dice allí en Jeremías: volveos a la senda antigua, confesar lo que Dios quiere que nosotros veamos. Volver a esos tiempos donde el Espíritu Santo gobernaba nuestros ministerios y ver los cambios que Dios va a traer, hermano. ¿Por qué? Porque somos una iglesia. La iglesia debe ser una iglesia, hermano, que se mueve en esos niveles en fe. Y cuando su pastor, su apóstol le diga: hoy vamos a hacer esto, usted le diga: amén, nada, vamos a parar, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando, porque hemos creído en Dios. Hermano, mire, para Dios no hay nada imposible.
Nada. Lo que muchas veces hacemos nosotros, lo imposible somos. Por eso Dios tiene que ir cambiando nuestra manera de pensar. Ese vocabulario, yo le digo a los hermanos en Los Ángeles: hermano, no me venga a decir que no puede. Usted tiene que poder, porque usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y cuando le digo: hermana, ¿y usted por qué llora? No se lamente, declare que Dios ya está haciendo algo sobre su esposo, sobre su esposa. Declárelo. Que muchas veces pasamos más lamentándonos y menos declaramos la palabra del Señor en nuestra vida. Entonces la iglesia debe de entrar a ese mover precioso de Dios y entender de que Dios, hermano, nos quiere llevar a lo sobrenatural para que podamos experimentar, hermano, niveles preciosos dentro de la iglesia. Y ante todo, que tu vida en tu casa, donde tú vives, puedas ver la gloria de Dios con los tuyos. Hermano, yo tuve el privilegio de estar en avivamientos. La década del 80 en Los Ángeles fue tiempos de avivamiento, surgimiento de muchos ministerios que ahora son ministerios representativos en la ciudad. Década del 80. Tiempos preciosísimos, que en los grupos familiares, sin predicar, la presencia del Señor se derramaba y venían familias llorando. La presencia del Señor se derramaba. De repente un grupo familiar se convertía en 65 personas, porque la presencia de Dios se derramaba de una manera poderosamente. Y hermano, era algo preciosísimo, como la gente venía, como las personas llegaban, y nosotros les damos el discipulado, la palabra, y las personas estaban creyéndole a Dios. Y cuando la gente venía con los problemas, le decíamos: no se preocupe, porque Dios es mayor que su problema, Dios es mayor que cualquier cosa, Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Hablemos la palabra. Y la gente era cambiada, la gente era transformada, la gente venía, la gente estaba, hermano. Pero porque nos movíamos en ese nivel de gloria, en ese nivel poderoso. La Biblia dice: no andamos por vista, sino que andamos, ¿por qué? Por la fe. Andamos por fe. ¿Qué es la fe? Ya lo voy a recordar. Algunos de nosotros lo sabemos, pero es importante recordarlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Usted tiene que llamar las cosas que usted no mira, que como que si ya fuese. Entonces eso tiene que ser para mí un estilo de vida. Diariamente me levanto con el Señor bendecido, me acuesto con el Señor. En el día, en el transcurso del día, estoy declarando la palabra, estoy hablándola. Si hay alguna situación difícil, la estoy convirtiendo para la gloria del Señor en bendición. ¿Me explico? En bendición. No tengo esto, no tengo dinero, Dios te va a poner los recursos. Amén. Mire, muchas veces somos nosotros los que limitamos a Dios. Cuando Jesús le dio de comer a las 5,000 personas, solamente había un pequeño recurso, y uno de sus discípulos los quería mandar a la casa. ¿Sí? Ya, despídelo, ya dice, porque tienen hambre. No, le dijo el Señor, aquí que se queden. Siéntenos, por favor. ¿Qué es lo que había en ese momento de acuerdo a lo que miraba Felipe? No miraba nada. Y de repente, ¿qué aparece? Diga el recurso. Aparece la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado la palabra. Ahora, ¿a dónde se debe entonces de originar el cambio? No es en el Señor, en nosotros, hermanos. Porque Dios ya había dicho la palabra: siéntenlos de grupos en grupos, y ustedes les van a dar de comer.
Y viene Felipe, mira, le dice a Pedro: ¿y ahora qué vamos a hacer, Pedrito, con todo esto que tenemos aquí? No, así le está diciendo, lo estoy parafraseando. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Le dice Felipe, y le dice: mira, yo no sé qué vamos a hacer, pero el Señor ya dio la palabra. Y si Dios dio la palabra, tenemos que creerla. Y tenemos que caminar en pos de esa palabra. O sea que, mire, hermano, usted no ponga excusa. Ya Dios lo bendijo, ya Dios lo prosperó, ya Dios le abrió trabajos, ya Dios lo bendijo con su familia, ya su esposo, su esposa ya está en los planes del Señor. Ya Dios le abrió esa puerta a usted, ya Dios le abrió la bendición a usted, ya Dios le abrió el recurso. Ponga su mano, recíbalo, aunque usted no lo vea, pero usted lo recibe por fe, porque ya Dios dio su palabra sobre su pueblo. Y Dios alaba y decía Dios: pónganse a cuentas conmigo. Claro que sí, es importante también estar a cuentas con Dios, porque si no, usted le da derecho legal al enemigo. Y cuando hay un derecho legal, entonces las promesas de Dios no pueden fluir. De alguna manera hay obstáculos. Y entonces decimos: ¿y por qué a mí no? Es que tenemos que escudriñar nuestra vida, porque vemos que el hermanito va prosperando, pero el hermanito del otro no está prosperando. Y dice: bueno, ¿y él por qué sí y por qué yo no? Yo diría que en este caso tengamos que meditar en nuestros caminos y que Dios pueda ver cómo está nuestro corazón delante de Él, hermano, para que nuestras oraciones no sean estorbadas delante de su presencia. Y entonces vamos a recibir las bendiciones del Señor, porque no habrá ningún derecho legal que vaya a parar las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Pero es importante saber que Dios lo que desea es que, hermano, nosotros hagamos esto. Mire, Dios manda los recursos. Denle de comer. Ay, Señor, ¿y ahora cómo? Si solamente tenemos ¿qué tenían? De repente aparece un muchachito, un cipote. Aparece un cipote por ahí, ¿verdad? ¿Y con cuánto aparece? Acuérdese usted. ¿No se acuerda, hermano? Por favor. Hermano, eso era algo, pero ni siquiera simbólico para las 5,000 personas. Ni siquiera simbólico era. Usted puede imaginarse, usted puede imaginar lo que está pasando por la mente de Felipe, lo que está pasando por los discípulos. Usted puede imaginar en ese momento. Usted puede imaginar cómo lo estaba viendo en ese momento, cómo estaban viendo los discípulos eso, hermano. Y de repente se lo presentan al Señor y el Señor, hermano, lo bendice. Y sabe que, y es aquí donde viene a crearse el milagro de la multiplicación. ¿Por qué? Lo que le quiero hablar es esto. ¿Por qué? Porque le fueron obedientes al Señor, porque pusieron la palabra por obra, porque Dios, el Señor, les estaba enseñando que no era por fe que tenían que andar, sino que no eran por vista que tenían que andar, sino que eran por fe que tenían que extenderse hacia lo sobrenatural. Amén. Así que cuando te encuentres solamente con unos 200 quetzales, no hace mucho, con unos, no sé cuántos serán, 100, no, yo no entiendo todavía. La realidad es que tienes que entender de que Dios te va a bendecir. Mire, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, la viuda. Dice que la viuda dio todo lo que ella tenía, hermano. Todo lo dio ella. Imagínese usted. No escatimó ni siquiera lo que ella tenía para darlo. Pero ella sabía en quién estaba creyendo. Ella sabía quién estaba a la par de ella. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que entender y llegar a esa realización en nuestra vida de que lo que el Señor desea de nosotros es que tengamos que caminar en ese nivel de tal manera que veamos los milagros de Dios en nuestras familias y en nuestras iglesias. Usted va a ver entonces cosas lindas en el Señor. De repente
de la nada usted construye. Sin dinero usted compra. Yo no sé si estoy hablando ese lenguaje. Sin dinero usted compra. De repente dice la escritura que Pedro está en la cárcel y se le presentan dos ángeles y que las puertas se abren automáticamente. Ya habían puertas electrónicas en ese entonces. No, mire pues, ¿cómo es esto? Ahora las están inventando y de repente las puertas se abren y se abren automáticamente. ¿Por qué? Porque había un plan perfecto para la vida de Pedro. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer y cómo es que vamos a ir cambiando esto? Lo que el Señor desea es que nosotros vayamos cambiando nuestro lenguaje, que nuestro lenguaje sea diferente. Amén. Cuando tu servidor levantó la iglesia, he levantado 3 iglesias, pero esa iglesia en las primeras 3 filas se llenaba, los últimos no había nadie. Yo les saludaba: ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Y alguno me decía por ahí: ¿a quién está saludando usted? ¿Y a quién cree que estoy saludando? Si Dios me ha hecho a mí un intercesor, yo soy intercesor. Me fascina orar. He ido a orar por todos los ángeles, he estado en todos los montes orando. Dediqué 5 años en mi vida orando en la montaña. Dedicado tiempo completo. No tiempo completo. Y entendí que las cosas se tenían que dar porque Dios las iba dando. Y de repente, hermano, comenzamos a orar, puedo bajarme, comenzamos a orar por las sillas y comenzamos a decir: bendice al hermano, bendice a la hermana, bendice al que está atrás, bendice al que está al frente, bendice también al que está atrás. Y no había nadie, hermano, no había nadie. Y bendice al hermano y los comencé a llamar por nombre. Y comencé a hacer lo que dice San Juan capítulo 17, la oración intercesora, donde ya usted estaba en el plan y en el propósito de Dios, que usted estuviera en esta mañana ya destinado por Dios, que Dios lo iba a bendecir y que iba a escuchar usted esta palabra que se le está dando a usted. Y les comencé a hablar, les comencé a decir: bienvenidos. Y una vez un hermano de México me dice: mire, pastor, ¿y usted por qué predica tan eufórico? Parece que le está predicando a 1000 personas. Y le digo: pues, ¿en quién hemos creído, hermano? ¿En quién hemos creído? Hemos creído que el Señor. De ahí la segunda iglesia se levantó aquí con nuestra querida hermana Marta. Eran solamente 60 personas y la iglesia tuvo un crecimiento a más de 1000 personas. Y ahí lo mismo, en un apartamentito, hablándoles y confesándoles y diciéndoles: yo sé que Dios va a cambiar, Dios va a transformar, que Dios va a hacer algo sobrenatural. Y le decía a los hermanos y les pasaba revisión: vamos a confesar todos lo mismo y vamos a hablar todos lo mismo y vamos a transformar de lo natural a lo sobrenatural y vamos a ver la gloria de Dios juntos y vamos a ver que tu hogar va a ser cambiado, que tu casa va a ser cambiada y que detrás de ti vendrán los que vendrán agregados a ti. ¿Por qué? Porque ya estamos orando y confesando que el Señor de la gloria, el Dios que transforma, y nosotros que entendemos que andamos en fe, somos los que ponemos la semilla para que la gente venga, hermano. Y le decíamos: vengan, y la gente comenzaba a llegar y a venir y les comenzamos a ministrarle al Señor. Pero todo fue en un cambio radical de pensamiento. Y Dios comenzó a suplir y Dios comenzó a dar. Y Dios comenzó a abrir puertas, hermanos. Pero todo esto sucedió porque nosotros comenzamos a hablar la palabra. Ya no nos quedamos solamente en el primer plan de decir: sí, Señor. No, ahora: Señor, te creemos pero accionamos. Porque la fe sin obras es: te creemos pero vamos a accionar. Habacuc capítulo 2. Te creemos pero accionamos. Escríbelo. Escríbelo. Léanlo. Véanlo.
Porque entonces el que leyera eso y va a correr en pos de lo que Dios está diciendo. Y hermano, y comenzamos a ver cómo la gente comenzó a cambiar su manera de pensar, de tal manera que aprendimos a ver, hermano, las cosas espirituales de una manera poderosamente. La década del 80 marcó mucho mi vida, mucho mi vida. Yo nací en esa década espiritualmente, una década muy, muy linda, a donde me llevé a un grupo de hermanos a Azusa Revival Street, ahí la casita donde se derramó el Espíritu Santo. Ahí los llevé a una vigilia toda la noche y estuvimos haciendo actos simbólicos, orando, y fue algo tan lindo el ver cómo un grupo pequeñito allá en 1906, como un grupo pequeñito, entre ellos un africano, comenzaron a clamar, a orar, y a través de una visita sobrenatural del Señor vino un derramamiento precioso de la gloria del Señor, y aquello, lo que parecía nada, hermano, ahora fue algo que se fue para el mundo completo. Pero todo fue, ¿por qué? Porque, hermano, hubieron personas que aprendimos nosotros a caminar en esa fe. Hubieron personas que, hermano, comenzaron a cambiar y a transformar las cosas que eran negativas por positivas. Esta mañana el Señor desea de que su vida pueda seguir siendo transformada en el Señor, pero que si todavía hay cosas que tengas que hablar, confesarlas, es decir, que tengas que decirle a las situaciones, van a cambiar, van a cambiar. Que tengamos que orar por ti en esta mañana. De repente estás pasando algún problema en tu trabajo, y yo sé, pero que pueda decir, todo esto es para bien, porque Dios tiene algo mejor para mi vida. Algo mejor tiene Dios para mi vida. Y que Dios va a ir abriendo los recursos, y Dios va a ir abriendo las bendiciones en tu vida, porque tú cambiaste tu manera de pensar, porque hablaste la palabra, porque confesaste la palabra, porque le creíste a Dios. Porque ahora ya no vas a estar lamentándote en la circunstancia, en el problema. Ahora vas a decir, como dijo José en el final de su carrera, todo esto obró para bien. Pónganse de pie, por favor. Todo esto obró para bien. Y qué lindo, hermano, qué lindo, hermana, es que todo, o toda la escuela que pasamos en la vida, es porque todo va a obrar para bien. Pero este tiempo que estamos aquí en la presencia del Señor, es importante que usted pueda ir cambiando las cosas a través de la palabra. Tal vez usted se siente, Dios me hacía sentir que hay personas que se han sentido que no van a poder salir de ese momento difícil. Es que no puedo salir de aquí. Hay que confesar y hablar la palabra, porque Dios te va a sacar de ese problema. Porque Dios en esta noche, en esta mañana, Dios me dijo, activa. Tal vez esta palabra para ti no es una palabra, no es nueva, ya la hayas escuchado, pero necesitas activar tu vida en el Señor. Pero necesitas venir delante del Señor y decirle al Señor, Señor, esta mañana, yo sé que no has terminado conmigo todavía, pero aquí en el altar se van a tomar decisiones para vida, para cambios, para decir en esta mañana, yo salgo de ese problema hoy, porque lo voy a hablar y lo voy a confesar, de que Dios es el que va a estar a favor mío.
Yo siento en mi corazón que cierra tus ojitos, que aquí hay muchas personas necesitadas. Lo siento. Lo siento en mi corazón. Y que puedas decirle al Señor en esta tardecita: aquí estoy, Señor. Aquí hay muchas personas que tienen que determinar su vida, pero Dios ya no te quiere que estés de esa manera sufriendo. Ahora Dios te quiere llevar a otro nivel, que confieses, que digas, que declares la palabra y que digas: yo sé que mi Dios me va a ayudar y que Él me va a levantar, el Señor, que Dios nos va a ayudar. Sí. Levántale tus manos al Señor, al cielo. Y si se canta una alabanza y Dios te habló a ti, yo sé que Dios te habló a ti en esta mañana. Directamente Dios habló a tu corazón. Y mientras se canta esta alabanza, a lo mejor tú vas a poder pasar y vas a levantar tus manos y vas a decirle: Señor, por esta semana o por este tiempo yo he estado pensando así, pero a partir de este día vengo delante de tu presencia a decretar y a clamar y hablar tu palabra. Sabe que hay personas que han estado pensando mucho, y hay personas que de alguna manera sus mentes han sido atacadas por un espíritu de temor. ¿Y sabe de qué, hermano? Espíritu de temor y espíritu de muerte. De repente se te vienen pensamientos negativos. Usted no va a morir, usted va a ser de bendición, porque Dios te ha dado vida a ti. Mientras se canta esta alabanza, si quieres pasar aquí al altar, yo sé que hay personas que Dios les habló en esta tardecita, que puedan venir aquí al altar conmigo. Yo creo, No tengas pena. en tus promesas, creo que tú me levantarás. No tengas pena, pasa. Tú me levantarás. Yo creo en tu palabra, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. 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 Tú me levantarás, Señor. Me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu palabra. Creo en tu palabra. Tú me levantarás. Hay personas, Dios te está hablando a ti y te dice: Dios, no tengas temor. Te dice el Señor: estoy contigo. Voy a ayudarte, dice el Señor. No digas no puedo, porque sí puedes,
porque el Señor está contigo. Levántale tus manos al Señor. ¿Sabes qué, mi hermana? Dios, el Señor, va a cambiar esa circunstancia. Si tú estás levantando las manos, Dios va a cambiar esa circunstancia y todo se va a convertir para bien. Y lo que ahora estás viviendo y pasando, el Señor ahora lo va a transformar para bien. Pero comienza a hablar y a creerlo. Y di: Señor, gracias, porque lo has cambiado para bien, Señor. Dios lo está cambiando para bien. Y todo lo que han pasado y han vivido, y lo que ha sido imposible, y lo que no se ha podido mover, se va a poder mover, porque el Dios maravilloso está con ustedes. Dios les llamó a ustedes a ser victoriosos. Dios, el Señor, les llamó a ser personas victoriosas. Dios dice: no es tiempo de lamentarse, es tiempo de cambiar tu mirada, tu hablar, dice el Señor. Porque quiero hacer cosas grandes sobre tu vida, dice el Todopoderoso. Quiero moverme en ti, dice el Todopoderoso. Todo temor lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de tu vida. Tu espíritu de temor, tu espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Oh, Ramamacere Lebequén, Rendo Lobosique Ramabasore Lebequén. Hermanita, levántate, te dice el Señor. Dios está contigo. Dios te está ayudando. Dios te está levantando. Levanta tus manos bien al cielo y dile conmigo al Señor: Señor Jesús, Señor Jesús, esta mañana te doy gracias, Señor, porque ahora, Señor, ahora mismo, Dios, yo creo en tu poder. Creo, Señor, que transformarás lo difícil, y lo pondrás y lo transformarás a ver tu gloria, Señor. Padre, en esta mañana yo declaro, Señor, y yo le llamo y yo confieso a esas cosas que han querido detenerme, que se retiren de mi vida, porque ahora mismo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y llamo las cosas, las que no veo, las que no puedo ver ahora. Tal vez tu familia venir a Cristo, tal vez tu finanza venir a Cristo, tal vez esa enfermedad, tal vez cualquier cosa, pero las llamo ahora y las declaro ahora mismo. Y aunque no las veo, pero las declaro que sí recibo ahora mismo. Levanta dentro, recibo ahora mismo lo tuyo, Señor, la bendición tuya, lo sobrenatural, tu palabra, Señor. Recibo cambios en la familia, recibo cambios financieros, recibo cambios en mi vida, recibo cambios en la casa, cambios con tu esposa, cambios con tu esposo. Lo declaro ahora mismo, Señor. Lo declaro ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, ahora mismo se cambie toda circunstancia. Se cambie cualquier circunstancia, Señor, ahora mismo. Padre, que se haga bonanza sobre sus vidas, que se haga bonanza sobre sus corazones. Señor, que se haga bonanza sobre sus vidas ahora mismo, Señor, y que ellos puedan, Señor, entender lo natural. Padre, gracias por la vida de tu hija, Señor.